Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Infante, trabajo en la Universidad Autónoma de Guerrero, que está ubicada en la República Mexicana, en México, vaya, en el sur del país, y que tenemos un grupo de compañeros, somos 4, ellos son comunicólogos, ya se los he mencionado a ustedes, y hicimos una propuesta de que nos permitieran hacer una serie de pláticas para motivar a los jóvenes, adolescentes, para que se interesen por temas que van más allá de lo cotidiano o que van más allá solo del ámbito escolar. Y ahí estamos en eso. Mi amigo Alberto Hernández, que es uno de los compañeros él es el que edita, él es el que arma, él es el que le da todo el ambiente a los videos, le puso como título Momentos Fundamentales de la Humanidad. Y hoy el momento fundamental del que vamos a hablar empezó en la época de los griegos. Ese momento se refiere a que un matemático, astrónomo griego, que se llamaba Aristarco de Samos, se percató de que la Tierra era redonda, de que el Sol no se movía, sino que la Tierra y los demás planetas giraban en torno a la Tierra, al Sol, y pues hizo una contribución extraordinaria. El problema fue que llegaron posteriormente otros investigadores que lo contradijeron y que además fueron apoyados por gente tan importante como Aristóteles. Sí, tenemos a Claudio Ptolomeo, que era un tipo que trabajaba, era un griego que trabajaba en Egipto, en la Biblioteca de Alejandría, y que hace una serie de investigaciones, desecha la propuesta de Aristarco, y él dice que va a demostrar que la Tierra es el centro del universo y que el Sol gira alrededor de la Tierra. Y aunque ustedes no me lo crean, todavía al día de hoy hay gente que creen que el Sol gira y se traslada. No voy a decir nada porque fue un personaje de la política nacional quien lo dijo, pero todavía a estas alturas de la vida hay quien piensa que el Sol gira y se traslada por encima de nosotros, no que nosotros nos movemos y giramos alrededor del Sol. En fin, el caso es que Claudio Ptolomeo escribe un tratado y se lo da a leer lo publica y lo lee medio mundo, y uno de los que lo publica, es Aristóteles. Es un hombre que tiene 90 libros escritos sobre diversos temas y todo el mundo lo consideraba como alguien infalible, cosa que no es cierto. Aristóteles era un tipo brillantísimo, era un tipo muy capaz, era un gran médico, porque además originalmente era médico, después va a estudiar con Platón y se va a volver filósofo y va a incursionar en muchas cosas, pero resulta que en el advenimiento del cristianismo en Europa, en la Edad Media, hay dos filósofos que son santos. Uno es Santo Tomás de Aquino y el otro es San Agustín de Hipona.
San Agustín de Hipona era un seguidor del platonismo, es decir, un neoplatónico, ¿sí? Y el otro era un seguidor de Aristóteles. Entonces la Iglesia Católica decide que si los dos grandes fundadores, los dos grandes pensadores de la Iglesia dicen que Aristóteles y Platón son lo más importante y lo más avanzado que se ha habido, pues todo lo que ellos digan es cierto. Y entonces retoman el dicho de Aristóteles de que la Tierra es el centro del universo. Se llama la teoría geocéntrica. Y nos vamos a quedar con la teoría geocéntrica y nos vamos a olvidar de Aristarco hasta el Renacimiento. ¿Qué va a pasar en el Renacimiento? En el Renacimiento vamos a encontrar una gran cantidad de personajes. Bueno, gran cantidad. ¿Qué les parece? Vamos a hablar de 4 o 5. ¿Qué es lo que van a descubrir estos 4 o 5? Bueno, en primer lugar, se van a dar cuenta que la Tierra gira alrededor del Sol, que la Tierra es un planeta, como muchos otros del sistema solar, que no es el centro del universo. Y naturalmente se van a meter en una bronca terrible. ¿Por qué? Porque ya para entonces ya era un dictado de la Iglesia, avalado por la Inquisición, de que nadie podía dudar de la teoría geocéntrica. Vamos a encontrar, en principio, a un polaco. Este polaco se llamaba Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico era un tipo genial. Era bueno para las matemáticas, bueno para la filosofía, bueno para la astronomía. Era un tipo extraordinario. Su padre muere y su tío, que es un obispo, se encarga de su educación y entonces lo manda a las mejores escuelas, tanto de Polonia como de Alemania. Y resulta que en una ocasión, a este hombre, que es un hombre ligado a la Iglesia, incluso en algunos momentos en algunas universidades da clases de matemáticas, pero en otras da clases de teología, descubre los escritos de Aristarco y aunque le suenan lógicos, no se atreve a contradecir a Ptolomeo. Porque además la bronca es terrible. Si él le contradice a Ptolomeo, el problema en el que se va a meter es fenomenal. Aún así, se pone a escribir y a fundamentar su teoría sobre que la Tierra gira alrededor del Sol y que el Sol está estático, etcétera, 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 como ya hemos platicado. Y esos escritos se los muestra a algunas personas cercanas a él, pero evita publicarlos. No los quiere publicar. No los quiere publicar, porque hay algunas cosas que dice Aristarco que no lo acaban de convencer, por un lado. Y por otro lado, le tiene un profundo respeto a Claudio Ptolomeo. Incluso tiene el tratado de Claudio Ptolomeo. Como lo van a tener muchos otros que poco a poco lo van a ir desechando porque van a ir viendo los errores que tiene. Entonces, ¿qué sucede? Que él da a la publicación sus libros cuando ya es muy adulto, muy grande, muy viejo. Ya está muy grave. Él solicita a su tío y se lo dan. Le dan la torre de una iglesia como vivienda, pero también como observatorio. Y ese era su observatorio. Desde ahí hacía todas sus observaciones del cielo nocturno. Bueno, ahí
ya estando moribundo, le van a llevar la primera publicación sobre su teoría. Ya estaba muy grave, ni siquiera acusa recibo de que le están llevando esto, pero a partir de que se publica su obra, se empieza a difundir por todo el continente europeo. Pero ya para entonces estamos en el Renacimiento. Sí, porque Copérnico nació en 1473. Y entonces ya estamos en pleno Renacimiento. La misma palabra lo dice, vamos a renacer, vamos a retomar toda aquella sabiduría de la antigüedad que se ha perdido por culpa del dogmatismo religioso. Ahora, naturalmente que hay que reconocer una cosa, todos los personajes que vamos a mencionar, todos estudiaron con eclesiásticos. Todos estudiaron en lugares que la iglesia controlaba. O sea, no todo lo que hacía la iglesia era negativo. Vamos a encontrar con que las primeras escuelas, las primeras bibliotecas, sobre todo ya en lo que se llama el Imperio Romano Germánico, el emperador Carlomagno forma un grupo de sacerdotes para que hagan escuelas, que ya hemos platicado de esto, y bibliotecas. O sea, también hay que decirlo. O sea, sí es cierto, había un dogmatismo terrible, la Inquisición era furibunda, pero también es cierto que el único lugar donde se pudiera consultar pues eran las bibliotecas que habían acumulado los religiosos. Bueno, el libro de Copérnico se va a divulgar ampliamente, y entonces van a surgir una serie de personajes. Nosotros vamos a situar esta aventura de la humanidad entre 1473 y 1653. 1473, 1653. Estamos hablando de 180 años que cambiaron por completo la mentalidad de las personas, cambiaron por completo la investigación científica. En 1473 nace Nicolás Copérnico y en 1653 nace Sir Isaac Newton, el más importante de los científicos, el que a pesar de ser un creyente furibundo, hace aportaciones científicas que cambian completamente la visión de lo que es la ciencia hasta ese momento. Ya hablaremos de él cuando llegue su momento. Vamos a ver platicar un poco más de Nicolás Copérnico. Vamos a ver a un danés muy importante que se llama Tycho Brahe o Tycho Brahe. Tiene una H antes de la E, entonces en algunas lenguas nórdicas la H se pronuncia como G, en español sería Tycho Brahe. Bien, luego vamos a ver a un alemán que la vida le fue muy dura, muy dura, pero que es un matemático tan excelente que va a dar los cálculos para entender cómo funciona el universo. Se llamaba Johannes Kepler. Y después vamos a hablar al más grande de todos, a un inglés, a un británico, que se llamó Isaac Newton. Vamos a dedicarles 15 minutos a cada uno de ellos, para ver qué hicieron, cómo lo hicieron, por qué lo hicieron, y cómo nos sacaron de la oscuridad científica, porque en otros aspectos la Edad Media no es cierto que fue toda oscuridad, no es verdad, las universidades nacieron en la Edad Media,
Y las matemáticas llegaron a Europa en la Edad Media. Acuerden ustedes cuando hablamos de cómo llegaron los números arábigos y cómo llegaron las operaciones con números arábigos. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, entonces tampoco es cierto que en la Edad Media todo fue oscuridad. No. Hubo cosas muy positivas. A partir del siglo XII, los italianos van a copiar un sistema de enseñanza, que es las universidades que están en el mundo árabe, y a partir de ahí van a desarrollarse las universidades. La segunda que se va a desarrollar es la Universidad de Oxford. Aunque en Inglaterra hay una universidad que surge como un movimiento de rebeldía, que se llama la Universidad de Cambridge. Y en la Universidad de Cambridge es donde va a estudiar y donde va a trabajar Isaac Newton. Bueno, nos vemos la próxima vez y vamos a dar algunos comentarios breves sobre Copérnico y vamos a hablar ampliamente de Tycho Brahe. Y creo que nos va a gustar, porque todo lo que hoy entendemos del universo empezó con ellos. Muchas gracias, que la pasen ustedes muy bien y aquí nos estamos viendo, Acuérdense que tienen unos amigos en México que los queremos mucho, que los estimamos, tanto a nuestros paisanos como a las personas de fuera, que los estimamos mucho y que estamos para servirles. Si ustedes nos escriben, nos corrigen, nos dicen algo, nos cuentan qué les interesa, sepan ustedes que estamos abiertos a todo. Muchas gracias y que la pasen muy bien.